¿No? Sí, grabamos. Bueno, vamos a orar al Señor, así comenzamos con la clase de hoy. ¿Les parece? Amén. Amén. Bueno, gracias, Señor, gracias te damos. Señor, venimos a tu presencia humilde, Señor, con un corazón humillado delante tuyo. Señor, reconociendo, Señor, que tú eres grande, que tú eres poderoso y queremos someternos a lo que tu palabra dice. Señor, no queremos enseñar nada incorrecto, nada que no sea de tu palabra, nada que no sea realmente lo que tú nos has querido transmitir. Por eso te pedimos que nos ayudes y que nos estés guiando en todo tiempo. Que puedas guiar cada palabra que hablemos, cada comentario, cada versículo que leamos, sino que realmente nuestras vidas sean impactadas por ti, por tu palabra, que seamos transformados, pero que entendamos, Señor, tu propósito para cada cosa, que entendamos, Señor, cuál es tu plan para nosotros y que podamos comprender, Señor, tu infinito amor y tu misericordia con nosotros. Señor, bendice a los que estamos hoy reunidos, también bendice a los que hoy nos han subido. Señor, te pedimos de que sigas ayudándonos a cada uno de nosotros para conocerte. Señor, nos levantes, nos fortalezcas para seguir asistiendo, Señor, y seguir creciendo en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy y vamos a retomar entonces la serie de Primera de Juan. ¿Sí? Primera de Juan, vamos a estar viendo el capítulo 3, que era el pasaje, uno de los pasajes que veníamos estudiando. Si Dios nos permite, vamos a seguir estudiando un poco más. La idea es poder terminar toda Primera de Juan, que tiene 5 capítulos, así que ya con lo que vamos a dar hoy, vamos a estar en la mitad del capítulo 3, vamos a estar en la mitad de la carta, así que creo que hicimos bastante progreso, y si Dios nos permite, la idea es poder terminar de estudiar esta carta en los próximos meses, y realmente vamos a poder decir, bueno, estudiamos detenidamente una de las cartas de la Biblia, y la verdad es que eso, por lo menos para mí, es un gozo muy grande. ¿Sí? Una de las cosas que estoy viendo en este tiempo, teniendo la oportunidad de estar cerca de pastores que realmente saben mucho y que están muy preparados, de la bendición que es predicar o enseñar sobre todo a un libro de la Biblia, sobre todo una carta. Y esto tiene muchos beneficios, ¿sí? Pero uno de los beneficios principales es que estamos estudiando todo lo que Dios enseña sobre un tema, ¿sí? Porque piénsalo de una forma, si uno lo ve en otra área de la vida, imagínense que uno, no sé, va a la escuela y aprende muchos temas, pero hay varios temas en particular que uno no los aprende. Entonces, si uno no aprende esos temas en particular, el conocimiento que tuvo es incompleto, ¿sí? O lo mismo podríamos poner otro ejemplo, ¿no? Que un hijo escucha a un padre, pero escucha solamente algunas cosas y otras cosas no las escucha. Entonces, eso es un conocimiento que está, como se dice a veces, sesgado o incompleto. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo al estudiar toda una carta es poder analizar todo lo que la carta dice acerca de diferentes temas. Entonces, no estamos tratando de centrarnos solamente en un aspecto, sino que estamos tratando de ver básicamente todo lo que Juan dijo en su carta. Entonces, eso tiene mucha bendición y un valor muy grande para nosotros. Ahora, si potencialmente, si nosotros pudiéramos hacer algo similar, estudiar libro por libro todos los libros de la Biblia y lo pudiéramos terminar todo, entonces podríamos haber dicho que pudimos haber estudiado todo lo que Dios tenía para nosotros, literalmente todo lo que Dios tenía para nosotros. Obviamente siempre hay mayor profundidad, siempre uno puede seguir estudiando, seguir profundizando y ir aprendiendo más y más, pero es lindo poder decir de todo lo que Dios habla, nosotros vimos un poco, estudiamos algo, conocimos algo de todo lo que Dios habla, y eso creo que es de mucha bendición. Entonces, para mí personalmente es una especie de desafío ir enseñando sobre cada uno de los libros de la Biblia. Si Dios me permite, poder enseñar al menos sobre todo el Nuevo Testamento o sobre toda la Biblia, para mí sería una gran bendición, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas que está en mi corazón y se los comparto también para que lo sepan. Pero bueno, vamos entonces a ver Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a leer desde el verso 1 y vamos a hacer un breve resumen de lo que habíamos venido hablando sobre estos primeros 3 versículos, y luego vamos a estar estudiando hoy del verso 4 en adelante, ¿sí? Fíjense lo que dice, Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie les engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Amén. Bueno, entonces, para hacer un breve repaso de los primeros 3 versículos, y vamos a ver algunas de las cosas importantes aquí. Primero y principal, fíjense que dice, miren con cuán grande amor nos ha otorgado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, estuvimos estudiando un poco esta idea de que somos llamados hijos de Dios, y estuvimos viendo de que nosotros no somos hijos de Dios en la misma forma, en la misma categoría en la que Cristo es hijo de Dios. Cristo es hijo de Dios de una forma, en una categoría, en un aspecto diferente a como nosotros somos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Me escuchan, no? ¿O se cortó? ¿Sí? ¿Me escuchan? Hola, ¿se escucha? ¿No se escucha? No. No, se estuvo cortando casi. Casi todo. El pasaje que leí, si se leyó, se escuchó. Todo completo. Lo que vos Bueno, leíste, sí, ok. pero después el Ok. comentario se cortó todo. Perfecto, entonces volvemos a comenzar. Fíjense que comienza diciendo, mire cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Sí? Entonces hablamos primero, y fíjense que dice, y eso somos. Entonces el punto aquí es de que nosotros somos hijos de Dios, pero aclarábamos de que nosotros no somos hijos de Dios en la misma forma que Cristo es hijo de Dios. Cristo es hijo de Dios de una forma diferente a como nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? O sea, él es hijo de Dios, pero él comparte la misma esencia de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, pero no compartimos la misma esencia. Nosotros tenemos vida de Dios, pero eso no quiere decir que nosotros seamos Dios como Él es Dios, ¿sí? Pero Dios nos considera hijos suyos, y esto es muy, muy importante. Y continúa diciendo, pero el mundo, por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él, ¿sí? Ahora, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Entonces, una de las cosas que decíamos es que en un aspecto, todos los seres humanos somos hijos de Dios en un sentido de ser creación de Dios. Somos todos creación de Dios, ¿sí? Pero podemos decir, ok, yo soy hijo de Dios porque soy creación de Dios, pero hay otro aspecto en el que nosotros somos hijos de Dios que es diferente al de la creación. Somos hijos de Dios en el sentido de que Dios nos ha dado una vida espiritual que antes no teníamos. Entonces, en un aspecto, todos los seres humanos somos hermanos porque somos todos descendientes de Adán, creación de Dios, pero en otro aspecto, no todos los humanos somos hermanos porque no todos somos parte del cuerpo de Cristo, no todos creemos en Él, solo los que creen en Él tienen la vida de Dios. Entonces, en ese aspecto, nosotros somos hermanos solo entre aquellos que tenemos la vida de Dios, ¿sí? Pero continúa diciendo que el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Entonces, aquí Juan sigue haciendo la misma separación que viene haciendo desde el principio, demostrar que hay algunos que son hijos de Dios y otros que no. Entonces está mostrando de que aquel que cree en Cristo es hijo de Dios en este sentido de haber recibido vida de Dios,
los que no creen en Cristo no son hijos de Dios en este aspecto, y ellos no nos aman a nosotros, nos odian, ¿sí? Y nosotros, a ver, ¿cómo decir? No es que nosotros vamos a odiar al mundo, pero el punto es de que el sistema del mundo está completamente separado a la vida cristiana, ¿sí? Y hay un conflicto tan grande. Entonces, aunque una persona, vamos a decir, nuestro vecino inconverso, a lo mejor no nos odia directamente a nosotros, pero hay un choque, hay un quiebre, hay una separación, y esa separación está dada porque el mundo no tiene la vida de Dios. Entonces, el mundo no tiene la vida de Dios y por lo tanto vive en el pecado. Y aquellos que tenemos la vida de Dios ya no vivimos en el pecado como antes, sino que buscamos agradar a Dios. Entonces, eso también produce un conflicto, ¿sí? O sea, aquí está diciendo el mundo no nos conoce, ¿sí? De la misma forma que no ha conocido a Cristo, o sea, ha rechazado a Cristo y también rechaza nuestra vida espiritual, ¿sí? Ahora, sigue diciendo y dice, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Entonces aquí está hablando del regreso de Cristo. Cuando Cristo regrese, entonces nuestros cuerpos van a ser glorificados y nosotros vamos a ser manifestados de una forma diferente a como somos ahora. Y en aquel momento nosotros no vamos a estar sujetos al pecado como lo estamos ahora, ¿sí? Entonces, esto es algo bien importante para nosotros. Es que todavía nosotros luchamos contra el pecado, tenemos tentación, ¿sí? Porque tenemos necesidades, porque tenemos deseos, hay cosas que en nuestro cuerpo, hay una lucha en nuestro cuerpo, pero cuando regrese Cristo y nuestros cuerpos sean glorificados, entonces ya no vamos a tener estas tentaciones en nuestro cuerpo, ya no vamos a estar luchando contra nuestras debilidades, nuestro mal carácter, nuestro orgullo, nuestras dificultades, todas estas cosas van a quedar atrás. Hoy por hoy seguimos luchando en contra de todo esto. Cuando venga Cristo esto ya no va a ser así, y además, importante notar de que vamos a ver a Cristo tal cual es. Pero el versículo 3 es muy importante, que dice, todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica a sí mismo como él es puro. Entonces esto es una llamada de atención a nosotros. Es una alerta, es un desafío que nos está mandando. Está diciendo, si nosotros reconocemos que somos hijos de Dios, si nosotros reconocemos que cuando Cristo venga, o mejor dicho, si nosotros tenemos esperanza que cuando Cristo venga, nuestros cuerpos van a ser glorificados y nosotros ya no vamos a estar sujetos a las debilidades que tenemos hoy por hoy, entonces eso tiene que producir ahora en nosotros una actitud de querer purificarnos a nosotros mismos, porque vemos que Él es puro y queremos hacerlo puro porque Él es puro, ¿sí? Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con el debate de si la salvación es por obra o es por fe y todo esto, ¿no? Y quizás podamos hablar un poquito de este tema un poquito más en profundidad, más sobre el final de la clase. Pero el punto es este. Nosotros no podemos agradar a Dios por nuestros propios medios. Nosotros no podemos alcanzar la salvación por nuestros propios medios. Nosotros no podemos ser perfectos con nuestros medios. Pero, siendo que hemos recibido la vida de Dios y nuestras vidas son transformadas, entonces nosotros tenemos una actitud, un deseo de ¿qué? De purificarnos a nosotros mismos. Bien, esto entonces a modo de resumen. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario con respecto a esto? Bien, entonces seguimos entonces con el verso 4. Dice así, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca, todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijitos míos, que nadie les engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Entonces, vamos a tratar de estudiar un poquito esto. Lo primero que vamos a notar es esto. Es el hecho de que
Cristo es el que quita los pecados, ¿sí? Dice, ustedes saben, verso 5, que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados. Y dice además que en él no hay pecado. Entonces observemos de que utiliza la palabra ahí, manifestó. Y la otra vez, o hace ya como por lo menos un mes, cuando hablamos de la manifestación de Cristo, entonces decíamos de que, por ejemplo, en el verso 2 dice que aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, o aún en el capítulo 2, en el verso 28 dice, y ahora hijos permanezcan en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos del avergonzado. Entonces mi punto es este, hay dos manifestaciones de Cristo. La primera manifestación de Cristo es la que ya ocurrió en su primer venida. La segunda manifestación de Cristo es lo que ocurrirá en su segunda venida. Entonces, el punto es este, de que Cristo en su primer venida se manifestó con el fin de quitar los pecados. Pero cuando Él venga en su próxima venida, entonces va a venir con otro propósito, y el propósito en aquel tiempo, por ejemplo, va a ser, una de las cosas que va a suceder es la glorificación de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque va produciendo diferentes cambios en nosotros, ¿sí? En el momento en que Cristo vino a la tierra, por primera vez, tuvo el objetivo de quitar ¿cómo decir? La posición de pecado en la que nosotros estábamos. Nosotros estábamos delante de Dios considerados pecadores delante de Dios. Estábamos delante de Dios considerados pecadores. Pero entonces, su primer venida, la primera venida de Cristo, hace que nosotros podamos estar delante de Dios sin pecado. Pero cuando venga en su segunda venida, no solamente vamos a poder estar delante de Dios siendo considerados sin pecados, sino que además la tentación del pecado que nosotros tenemos en nuestra vida hoy por hoy tampoco va a estar más. Entonces, Cristo está obrando sobre el pecado de dos formas diferentes, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar de estudiar un poquito más en este pasaje es la diferencia entre un estado posicional y un estado real con respecto al pecado. Muchas veces nosotros hemos escuchado, o yo lo he escuchado, no sé si ustedes lo han escuchado, muchos dicen de que nosotros somos posicionalmente santos delante de Dios. Entonces quiero tratar de explicar un poquito este punto, ¿sí? Y porque tiene que ver con todo lo que está en nuestra vida. Muchas veces la Biblia inclusive habla de los cristianos como los santos, ¿sí? Y a veces uno se ríe y lee, dice, ok, está hablando que los cristianos somos santos, y la verdad que nosotros nos conocemos. Tan santos no somos. Hola David, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué bueno que te hayas podido sumar. Bueno, continuamos avanzando, pero de última podemos hablar después, sobre el final podemos hablar un momentito. Entonces, el punto es este. Cuando Cristo vino en su primer venida, vino con el objetivo de que todos aquellos que son hijos de Dios puedan ser considerados santos delante de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a orar, nos arrodillamos o buscamos a Dios en oración, ¿sí? Dios nos ve a nosotros como completamente santos y sin ningún tipo de pecado, aunque haya un pecado en nuestras vidas. Y eso tiene que ver con, entonces, el estado real en el que nosotros estamos. Nosotros hoy estamos en nuestra vida luchando contra el pecado aún. ¿Por qué? Porque aún está la tentación en nuestra vida. Cuando nosotros hemos creído en Cristo y que pasamos a ser parte de la familia de Dios, en ese momento, entonces, no solamente pasamos a estar posicionalmente santos delante de Dios, sino que además ya no somos esclavos del pecado. Pero la tentación sigue estando, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando volvemos al verso 3 dice, todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de que si nosotros somos hijos de Dios, aunque delante de Dios somos considerados santos, en nuestra vida diaria, en el caminar de nuestra vida,
tenemos que tener este compromiso y este interés fuerte, esta convicción de purificarnos del pecado, de sacar el pecado de nuestra vida en la vida diaria. Entonces, podemos seguir analizando un poquito más. Entonces, este verso 4 dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunos pasajes más que tienen que ver con este tema de que Cristo es el que quita los pecados. Y me gustaría leer Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Fíjense lo que dice. Primera de Pedro 1, 17. 1:18. Vamos a leer 18. Dice así. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Observen lo que está diciendo. Está diciendo de que nosotros antes vivíamos en una forma de vida que era vana, que no tenía sentido, que no tenía ningún tipo de valor. Pero dice que fuimos redimidos. ¿Qué quiere decir esto de ser redimidos? Quiere decir que fuimos comprados, adquiridos, ¿sí? Y en todo un sentido para los judíos que no vale la pena que ahora nos detengamos. Pero hemos sido comprados, hemos sido sacados de esa vana manera de vivir, hemos sido sacados de esa esclavitud, pero no hemos sido comprados con oro o plata, con cosas perecederas que se arruinan, sino que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, la sangre de un cordero sin tacha y sin mancha. Entonces está acá, por supuesto, está poniendo a Cristo como el Cordero de Dios. Ahora, esta idea de que Cristo es el Cordero de Dios, tenemos que entenderla un poquito más. Lo que está diciendo es que Cristo es quien se sacrificó por nosotros. No es que Cristo sea literalmente un cordero, sino de que Cristo se entregó con la misma actitud, con el mismo corazón de un cordero que se entrega sin quejarse, un cordero sin mancha. En este caso está diciendo que es un cordero perfecto, está hablando de la perfección de Cristo, de la santidad de Cristo, que se entregó para morir por nosotros. Inclusive esta idea de la sangre de Cristo a veces está mal interpretada, porque a veces hablamos de la sangre de Cristo como si fuera algo místico que tiene un poder en sí misma, la sangre. Pero aquí cuando habla de la sangre de Cristo, no está hablando de una sangre literal en la que nosotros podamos palpar o que se pueda ser literalmente derramado sobre nosotros, sino que aquí está hablando de que Cristo, al morir literalmente en la cruz, derramó literalmente su sangre real, fue derramada en tierra. ¿Para qué? Para que podamos ser considerados delante de Dios santos y hayamos sido rescatados de la manera en la que antes vivíamos, la manera vana, ¿sí? Y por medio de él, entonces, ahora tenemos la capacidad de ser santos y libres, ¿sí? Aún, Primera de Juan, sí que es un pasaje que vimos hace algunas semanas atrás, quizás un mes y medio atrás, en el capítulo 2, verso 2, fíjense lo que dice, un poco más de un mes y medio atrás. Dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces, ¿qué significa esto de ser propiciación? Justamente la idea es, creo que lo hemos explicado en aquel momento, pero lo vamos a repetir, que cuando se hacía un sacrificio, cuando los israelitas hacían un sacrificio, había dentro del templo, había un arca, que ese arca era donde estaba la presencia de Dios, y ahí se encontraban las tablas de la ley, y estaba la vara de Aarón, y estaba maná que había caído del cielo, y arriba del arca había una tapa, y esa tapa se llamaba propiciatorio. Entonces, cuando el sacrificio se entregaba para limpiar los pecados, la sangre era derramada sobre el propiciatorio. Y esta idea del propiciatorio lo que está diciendo es que Él está cubriendo
Y que Dios, cuando ve nuestras vidas, las ve cubiertas por el sacrificio de Cristo. No quiere decir que nosotros literalmente, como le digo antes, tengamos la sangre de Cristo derramada literalmente sobre nuestra vida, porque no tenemos la sangre literalmente de Cristo derramada sobre nuestras vidas, pero quiere decir que Cristo, cuando nos ve santos, porque lo ve a Cristo como propiciación, como aquel que se entregó por nosotros. Fíjense lo que dice 2 Corintios 5:21. También un pasaje muy interesante. 2 Corintios 5:21. Dice así: al que no conoció pecado, refiriéndose a Cristo, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y este pasaje es sumamente importante porque dice dos cosas en paralelo. Por un lado dice que Cristo, siendo que no tenía ningún tipo de pecado, dice que Dios lo hizo pecado por nosotros. Ahora, no quiere decir de que lo haya transformado a Cristo en pecado, sino lo que quiere decir es que Dios lo consideró a Cristo culpable en lugar nuestro. Él fue considerado culpable en lugar nuestro. Y él recibió entonces la consecuencia de la culpa en lugar nuestro, porque él fue considerado culpable delante de Dios por causa nuestra. Pero tiene la otra perspectiva que también es importante, que es el hecho de que si a Cristo Dios lo consideró culpable por nuestros pecados, a nosotros nos considera justos por la justicia de él. Entonces, cuando Dios nos ve a nosotros, que hemos creído en Cristo, nos ve a nosotros como completamente justos y santos, porque a nosotros nos es contada la justicia de Cristo como si fuera la nuestra propia. Entonces, esto va en un ida y vuelta. Cristo, por un lado, es considerado culpable delante de Dios por nuestros pecados, y nosotros entonces somos considerados justos por la justicia de Cristo. Entonces, Cristo paga por nuestros pecados y luego entonces resucita para tener honra por el sacrificio que tuvo, por haber cargado en sí mismo el pecado nuestro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Entonces, aquí estamos viendo este aspecto de cómo nosotros estamos presentados delante de Dios, nuestra situación posicional. ¿Sí? Claro, yo peco cada día, yo tengo mis cosas, tengo lo que sea, carácter, debilidades, lo que sea, ¿sí? Uno peca, pero el pecado de uno no me hace a mí estar posicionalmente menos santo delante de Dios. Posicionalmente soy completamente santo delante de Dios. Dios me considera santo a pesar de todo. Dios me considera santo. ¿Por qué? Porque Cristo hizo el sacrificio por mí. Si es que verdaderamente creo en Cristo y soy hijo de Dios. Esto es importantísimo. Si yo realmente no creo en Cristo, entonces no soy hijo de Dios y entonces no estoy posicionalmente santo delante de Dios, sino que estoy posicionalmente en pecado delante de Dios. ¿Sí? Es bien interesante que en Isaías 53, y esto es bien importante porque Isaías 53 estamos hablando 500, 600 años de Cristo, ¿sí? Fíjense lo que dice el verso 4. Dice, ciertamente, Isaías 53, 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él herido fue por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartábamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Entonces, sumamente importante. Sumamente importante, ¿por qué? Porque está profetizando de Cristo 600 años antes y todo esto se cumplió literalmente en Cristo. Y esto es bien interesante, que aún los israelitas no pueden entender este pasaje. Y es bien importante esto. Aún más, si uno le lee este pasaje a los israelitas y no se le dice de dónde es, muchos israelitas van a pensar de que esto es del Nuevo Testamento, no es del Antiguo Testamento. Esto es bien curioso.
Pero esto está en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque está profetizando el sacrificio que Cristo iba a hacer por los pecados de la humanidad. Pero fíjense algunas cosas importantes. Dice que el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Entonces esto es importante, porque no es que Dios lo hizo, lo transformó a Cristo en pecado, sino que Dios lo consideró culpable a él por nosotros, porque había derramado sobre él nuestro pecado. ¿Se entiende la idea? Entonces, esta es un poco la idea. Y aún cuando dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores, aquí no está hablando de la enfermedad física, sino que está hablando primordialmente del pecado, de la enfermedad del corazón, de la enfermedad del pecado, ¿sí? Y nuestros dolores, nuestra angustia por nuestra propia, ¿cómo decir? Por nuestra propia indignidad, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, la idea es que él fue azotado por nosotros. Él fue herido, no azotado por nosotros, sino que él fue azotado en lugar nuestro. Él fue herido y afligido en lugar nuestro. Él fue herido por nuestras transgresiones. Él recibió el castigo para que nosotros tuviéramos paz. Él recibió las heridas para que nosotros seamos sanados de nuestro pecado, ¿sí? Entonces, nosotros nos apartamos, pero él fue el que recibió el castigo porque nosotros nos apartamos. Es sumamente importante para entender entonces bien lo que Cristo hizo. Pero entonces todo esto hace de que nosotros estemos posicionalmente delante de Dios declarados completamente santos y completamente justos. Ahora, teniendo todo esto en claro, ahora sí volvemos a 1 Juan capítulo 3, verso 4, y fíjense, para que ahora lo vamos a poder entender mejor. Yo hice toda esa explicación para que nosotros ahora podamos comprender el pasaje. Entonces, fíjense lo que dice. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Observen de que aquí está hablando de aquel que practica el pecado. Dice, ustedes saben que Cristo se manifestó para quitar los pecados y en él no hay pecado. Entonces, súper claro, Cristo no tenía pecado. Cristo no tenía pecado, pero él cargó con nuestros pecados, recibió la culpa por nuestros pecados, recibió el castigo por nuestros pecados, y con esto lo que hizo fue quitar, remover definitivamente, una vez y para siempre, y de forma completa, todos los pecados de aquellos que iban a creer en él y que iban a ser sus hijos. De una forma definitiva y categórica. No es incompleta, no es temporal, no es transisoria, no hay ningún tipo de duda, porque inclusive Cristo lo hizo antes de que nosotros pecáramos, y Cristo lo hizo a sabiendas y a conciencia y teniendo claro conocimiento de todos los pecados que nosotros íbamos a tener en el futuro. Entonces, el sacrificio de Cristo fue completo. Ahora ya quitó todos los pecados. Ahora nosotros somos presentados delante de Dios completamente santos y completamente justos. Pero no está diciendo aquí que nosotros no pequemos en nuestra vida diaria. Lo que está diciendo es que somos considerados santos delante de Dios. Pero entonces ahí viene verso 6. Dice, todo el que permanece en él no peca. Y todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Entonces aquí sigue hablando del aspecto posicional. Está diciendo que el que permanece en él no peca. O sea, aquellos que por ser hijos de Dios permanecen en Cristo, no abandonan, no aflojan, no se echan para atrás. ¿Sí? ¿Por qué no se echan para atrás? Porque son hijos de Dios. Por lo tanto, permanecen. Todos aquellos que permanecen, entonces esos no pueden ser considerados pecadores, no pueden pecar delante de Dios, son considerados que no tienen pecado. Pero continúa diciendo, todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. O sea, el que es considerado delante de Dios pecador es porque ni ha visto a Dios ni ha conocido a Dios, no conoce a Dios. O sea, aquí es blanco o negro. El que es considerado pecador no conoce a Dios. El que conoce a Dios es considerado que no peca. Pero fíjense lo que dice el verso 7. Pero hijos míos, que nadie les engañe. Entonces ahí viene
la confusión en la que muchos caen, porque muchos lo que dicen es, si soy considerado santo delante de Dios, entonces peco sin problema. Ese no es el punto. Dice Juan en primera Juan capítulo 3, verso 7, hijos míos, que nadie les engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. Entonces ahora empieza a hablar del aspecto real y práctico de nuestra vida. Mejor dicho, no sé si real es la palabra adecuada, porque nuestra posición delante de Dios es real también. Pero el punto práctico es este. No nos engañemos. El que practica la justicia, ese es justo. O sea, el que no tiene evidencias de querer caminar en santidad, de esforzarse para caminar en santidad, el que no, mejor dicho al revés, el que tiene evidencias de caminar en santidad, ese es porque es justo delante de Dios. Así como Cristo es justo. Como Cristo es justo, aquellos que verdaderamente somos hijos de Dios, somos considerados justos, por lo tanto practicamos la justicia. Entonces el que practica la justicia da evidencia de ser considerado justo delante de Dios porque hemos recibido la justicia de Dios, como hablábamos en el pasaje de 2 de Corintios. Pero dice, verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Entonces aquí lo que está diciendo es, de la misma forma el que practica la justicia, el que practica la santidad, lo hace porque realmente es considerado justo delante de Dios. De la misma forma el que practica el pecado, el que se goza en el pecado, en el que sigue en el pecado, el que ama el pecado, ese está dando evidencias de que es del diablo y no es de Cristo. Entonces no nos engañemos. Nosotros somos considerados justos y santos delante de Dios, pero, mejor dicho, no, borro esa frase. Los que son considerados justos delante de Dios viven una vida que se esfuerza en practicar la justicia. Pero aquel que no es considerado santo y justo delante de Dios vive una vida que practica el pecado libremente porque no es de Dios, sino que es del diablo. ¿Y por qué? Dice, porque el diablo ha pecado desde el principio. Y podríamos referirnos ahí a Génesis o podríamos referirnos a otros pasajes que hablan del pecado de Satanás, pero no es el enfoque principal de lo que estamos viendo en este pasaje, ¿no? Entonces, continúa diciendo, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. No observe esto, piense esto. ¿Para qué vino Cristo en su primera manifestación, en su primera venida? Vino a quitar el pecado. ¿A qué vino? Vino a destruir las obras de Satanás. Vino a destruir las obras del diablo. Él vino con un propósito claro y definido. No es lo único que vino a hacer. Podemos decir que vino a hacer varias cosas más, a enseñar, a, no sé, muchas cosas. Pero una de las cosas principales que él vino a hacer es destruir las obras del enemigo y remover el pecado posicional de aquellos que son hijos de Dios. Entonces, si pensémoslo de esta forma, si nosotros somos de Cristo, queremos hacer lo que agrada a Cristo, y si Cristo tuvo este propósito de remover el pecado y de destruir las obras de Satanás, entonces ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué propósito tengo que tener en mi corazón, en mi vida? Remover el pecado y las obras de Satanás en mi vida. Tengo que querer removerla. Tengo que esforzarme y tengo que decidirme a remover el pecado de mi vida. Si yo no me decido a remover el pecado de mi vida, entonces estoy dando evidencias de que no soy de Cristo. Aunque esa evidencia no la vea nadie, que la veamos nosotros solos, uno mismo se la vea. Pero es la evidencia que uno da. Entonces, si nosotros realmente somos de Cristo, vamos a querer practicar el pecado. Vamos a querer practicar la justicia, no practicar el pecado. ¿Sí? Aunque pequemos, si pecamos, vamos a querer levantarnos y corregirnos. Pero si pecamos, podemos tener la confianza que seguimos siendo posicionalmente santos delante de Dios.
no hay ningún pecado que nosotros podamos hacer en que nos haga perder nuestra posición en Cristo. No hay ningún pecado en nuestra vida que podamos cometer que sí nos haga perder nuestra posición en Cristo. Pero mi posición en Cristo se evidencia si realmente yo tengo un deseo de no pecar. Entonces, este es el punto. Si él tuvo este propósito de destruir las obras de Satanás, yo tengo que tener el mismo propósito de destruir las obras de Satanás en mi vida. Y acá no estamos hablando de que el diablo nos puso una maldición o algo por el estilo. No estamos hablando de nada de eso. Está hablando en contra del pecado. O sea, si yo quiero seguir el mismo propósito de Cristo, entonces me esfuerzo ¿a qué? A no pecar. Y si peco, me arrepiento y me levanto y reconozco que sigo siendo posicionalmente santo delante de Dios. Pero lucho en contra de mi pecado y trato de cambiar. ¿Por qué? Porque quiero hacer el mismo propósito que Cristo tuvo, de remover el pecado. Entonces, bien importante esto, ¿sí? ¿Se entiende el punto? El creyente verdadero, no hay pecado que quite su posición en Cristo. Pero el creyente verdadero, entonces, da evidencias de querer practicar el pecado, de esforzarse para practicar el pecado. El que no es un cristiano verdadero, no está posicionalmente santo en Cristo, sino es posicionalmente considerado pecador, es considerado hijo del diablo, no hijo de Dios, y no da evidencias de querer seguir la justicia, sino da evidencias de querer seguir el pecado. ¿Sí? Bien, ahora vamos a seguir leyendo. Verso 9 dice: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces, este es el punto, ¿sí? ¿Por qué los que somos creyentes no queremos practicar el pecado? Porque Dios ha puesto su vida en nosotros, ha puesto su simiente en nosotros, y lo que Dios ha puesto en nuestra vida está en nuestra vida y no es removido. Dios no lo quita. Dios no quita lo que ha puesto en nuestras vidas. Cuando Dios puso vida en nosotros, nosotros tenemos la vida de Dios y por lo tanto, como tenemos esa vida de Dios, entonces somos nacidos de Dios, entonces ya no practicamos el pecado. Fíjense, continúa diciendo, no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué quiere decir aquí con que no puede pecar? Quiere decir que no puede ser considerado pecador jamás delante de Dios. Y ahora, verso 10, sumamente importante. Fíjense lo que dice. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, acá voy a mi punto, ¿sí? Todo Primera de Juan, desde el principio, si se acuerdan, lo hemos repetido en cada clase que hablamos de Primera de Juan. Primera de Juan está hablando de dos grupos de personas, y vamos a seguir. Dos grupos de personas. Los hijos de Dios, los hijos de Satanás. No hay término medio, no hay plan B, no hay zona gris, no hay otra alternativa. No hay. Hijo de Dios o hijo de Satanás, ¿sí? En esto se reconocen los hijos de Dios y en esto se reconocen los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano, ¿sí? Entonces, con respecto a este tema de que no ama a su hermano, probablemente es lo que vamos a estar hablando más en la próxima clase que hablemos de Primera de Juan. Pero ahí va la idea. Pero presta atención en esto. Es la frase que dice, en esto se reconocen. Fíjense que acá Juan no está dando la clave para cómo hacer para dejar el pecado. Acá no está hablando sobre cómo hacer para dejar el pecado. Aquí lo que está hablando la clave es para reconocer si somos de Dios o no somos de Dios. No está hablando de cómo podemos, herramientas para dejar la adicción, herramientas para sacar el orgullo del corazón, técnicas para ser más santo. No está hablando de eso. Técnicas para agradar a Dios. No está hablando de eso. No hay forma de agradar a Dios por nuestros propios medios. Aquí lo que está diciendo es, evalúate a vos mismo, ¿sí? Y de hecho, es algo que también hemos mencionado, que es el propósito de Juan con toda la carta. Si vamos al capítulo 5,
Capítulo 5, ya les digo. Verso 13, capítulo 5, verso 13. Fíjense lo que dice. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Entonces esto es un llamado a nosotros de atención para que nosotros nos evaluemos y confirmemos y reconozcamos si somos o no somos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, ahí va el punto. Todo lo que Juan está diciendo es cuáles son las evidencias de que sos hijos de Dios, de que somos hijos de Dios. En esto se reconoce, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con algo que Jesús dijo. Vamos a leer Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, fíjense lo que dice, verso 15. Mateo 7, verso 15, fíjense lo que dice. Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Noten esto, dice, vienen vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. Lo importante es lo que son, no como vienen vestidos, ¿sí? Pero dice, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera de demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, los que practican la iniquidad o el pecado. O sea, aquí, ¿cuál es el punto? El punto es que hay dos clases de árbol. Está el árbol bueno, está el árbol malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo. No puede dar fruto malo. El árbol malo no puede dar fruto bueno. No puede. No puede. El árbol no se puede decir a sí mismo, observate, mirate árbol malo, ¿por qué no sos un árbol bueno? Voy a cambiar y a partir de ahora voy a ser un árbol bueno. No puede, no puede. El árbol bueno da fruto bueno. El árbol malo da fruto malo. Punto. No hay posibilidad de que el árbol se cambie a sí mismo. Entonces dice, todo árbol que no da un fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán, por sus frutos. Entonces, esto que está hablando es que nosotros tenemos que ver a nuestras propias vidas y ver si hay evidencias de ser hijos de Dios o no. De esta forma nosotros podemos conocer a un verdadero cristiano, por sus frutos. De esta forma nosotros podemos conocernos a nosotros mismos, por nuestros frutos. No todo el que aparenta ser cristiano es cristiano y nadie puede transformarse a sí mismo. Pero aún cuando dice, fíjense lo que dice, verso 21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero aquel punto no es, si querés ser un árbol bueno, entonces empezá a hacer la voluntad de Dios. Aquí no está diciendo eso. Aquí lo que está diciendo, que el que es un árbol bueno, entonces da fruto haciendo la voluntad de Dios, porque es un árbol bueno. Entonces, no es que nosotros podemos ganar la salvación por tratar de hacer la voluntad de Dios, sino más bien que el árbol bueno da evidencia de ser bueno, y el árbol malo da evidencia de ser malo. ¿Sí? Aquí de nuevo está hablando de que el árbol bueno, o sea, aquel que es creyente verdadero, delante de Dios, su fruto es considerado bueno porque está posicionalmente en Cristo y por lo tanto su vida refleja en la práctica
una buena conducta. En cambio, el árbol malo da evidencia de no estar en Cristo, o mejor dicho, el que no es cristiano, da un fruto que no es bueno y es considerado un fruto malo delante de Dios. Aún sus buenas obras son consideradas malas delante de Dios, ¿sí? Y no hay más alternativa. Ahora, yo no estoy queriendo decir con esto, entiéndame, yo no estoy queriendo decir con esto que aquel que es hoy en día es un pecador, hoy en día no conoce a Cristo, hoy en día está alejado de Dios, no realmente nunca conoció a Dios, que esa persona no puede ser transformada. Lo que estoy diciendo, que el que hace esa transformación, el que hace ese cambio, el que toma esa vida y le quita su pecado y lo pone posicionalmente como santo delante de Dios, es Cristo a través de una obra del Espíritu Santo en los corazones de cada uno de nosotros. Entonces, yo mismo veo mi vida y estoy sintiendo o estoy viendo de que yo no estoy caminando en la voluntad de Dios, y que yo estoy en pecado, que yo no hago lo que agrada a Dios y que no doy evidencia de ser un verdadero cristiano, de lo que yo tengo que hacer es arrepentirme y clamar a Dios para ver si Dios en su misericordia realmente toca mi corazón, me transforma y hace de mí un árbol bueno cuando en realidad era malo. Y aún aquellos que vemos en nosotros mismos la obra de Dios, nosotros vemos de que yo no camino en el pecado en el que caminaba antes, sino que estoy creciendo en Cristo, estoy aprendiendo su palabra, estoy aprendiendo a poco a cambiar mi carácter, estoy aprendiendo poco a poco a dejar, digamos, las debilidades, las tentaciones y todo eso. A fin de cuentas, yo estoy delante de Dios reconociendo de que yo era un árbol malo, pero Dios me ha hecho por su infinita misericordia un árbol bueno, y con todos mis errores soy considerado delante de Dios santo. Con más razón voy a querer que mi vida poco a poco refleje cada día más esa obra que Dios hizo en mi vida. Amén. Bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Cómo lo ven? De mi parte no hay preguntas, yo lo puedo entender todo bien, gracias a Dios. Excelente la explicación. Okay. Buenísimo. Malvina, Estela, Mariano, Cele, David, ¿alguna pregunta, algún comentario de alguno de ustedes? Sí, una reflexión mía Sí, sobre, no, sobre todo lo que vos hablas de la palabra de Dios, de los pecados, de ser una persona fiel a uno mismo, porque uno tiene que ser fiel a uno mismo, porque no puede engañar al demás, decir soy bueno para demostrar a la vista y cuando te das vuelta no sos bueno. Y no te das cuenta que pecas igual, porque te pecas a uno mismo, aunque no lo vea el tercero, ¿no? Eso es lo que refleja lo que vos explicás, eso es lo que yo entiendo. Y ahora yo cuando empecé a leer la Biblia y a acercarme un poquito en la palabra, porque Dios siempre lo he tenido presente, pero no en la palabra. sí, se cortó un Voy momentito. notando el acercamiento que yo siempre lo tenía de Dios, y es como que ya no es que las entiendo, es como que me siento en el mismo nivel, y eso es lo que me está poniendo mucho mejor. No sé si me entiende. Sí, verdaderamente nosotros creemos de que Dios va haciendo la obra en nuestras vidas, quizás en su propio tiempo y de su propia forma, y que no siempre, a veces uno pudiera decir, qué pena que a lo mejor no empecé antes a caminar más en los caminos del Señor y todo eso, ¿no? Pero Dios va haciendo su obra en su tiempo y a su forma, ¿sí? Entonces, damos gracias a Dios que Dios está haciendo una obra en tu vida, en este tiempo, y lo que está en nuestro corazón es orar para que siga haciendo esa obra, porque de la misma forma que Dios está obrando en tu vida ahora, Dios está obrando en la vida de cada uno de nosotros. Y a veces la obra de Dios
es por medio de darnos cuenta de la gravedad de nuestros errores y darnos cuenta de la necesidad que realmente necesitamos de Dios, ¿sí? De que no es que por mi propio medio simplemente voy a poder de la noche a la mañana ser bueno, sino que realmente necesitamos que Dios haga esa obra en nosotros. Así que la verdad que por mi parte me alegro muchísimo de que estés viendo esos cambios en tu vida que comienzan de a poco y que confiamos en Dios que van a seguir creciendo y que van a seguir dando cada vez más frutos en tu vida. Sí, se entiende. Pasa que uno piensa que uno siempre va dando buen paso en la vida y la va dando a medida que va pasando la vida y piensa que todo está bueno, pero y si en falso decir, no importa. Sí, creo que importa todo. Todo importa, creo. Claro que sí. ¿Mm? Totalmente de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo. Así que, bueno, te digo que nos alegra mucho tenerte de nuevo con nosotros y bueno, realmente anhelamos, queremos de que puedas seguir creciendo cada día más y que cuentes con nosotros en todo lo que necesites, en lo que te podamos ayudar, vamos a hacer todo lo posible. Sobre todo, ayudar en el crecimiento espiritual de tu vida. Amén. Amén, gracias. Amén. Bueno, a menos que haya algún otro comentario, si no aprovechamos entonces para orar al Señor, ¿sí? Bueno. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque realmente podemos darnos cuenta del valor del sacrificio de Cristo. Gracias, Señor, por la transformación que estás haciendo en nuestras vidas, por la vida que estás dándonos para crecer, para avanzar. Pero quiero pedirte, Señor, que realmente podamos comprender, Señor, que tú eres nuestro Padre, Señor. Si alguno hoy está sintiendo, Señor, que no es verdaderamente tu hijo, Señor, te pido que pongas convicción, Señor, en sus corazones, para que realmente puedan dejar atrás todo pecado, Señor, y podamos, Señor, dejar atrás nuestros pecados y aferrarnos cada día más de tu mano, y que podamos, Señor, dar frutos de justicia, Señor, que tu Hijo haga ese cambio en nuestros corazones y en nuestra vida, y nos ayudes a crecer, Señor, y nos ayudes realmente a ser las personas que tú quieres que seamos. Señor, quiero pedirte por cada uno de mis hermanos que les acompañe en esta noche, les dé descanso y que en todas las cosas estés obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.